Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que voy a hablar de un tema de la Iglesia Católica que está muy fuerte, el cisma. Voy a decir lo que es un cisma y cuántos cismas ha habido en la Iglesia Católica. Tomo siempre, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que está en la Loma o las Lomas, Jalisco. Tengo un diccionario de la lengua española y ahí es donde tomo mis datos. Cisma. Del latín schisma y el latín del griego schisma, escisión, separación, división o separación en el seno de una iglesia o religión. Y en general quiere decir discordia, desavenencia, separación. Bueno, entonces, cuando pues uno quiere explicar los cismas, son las divisiones que se han dado en cualquier religión y a veces en cualquier poder. Un cisma es una separación definitiva y profunda. Tiene una causa, no es nada más porque a alguien se le haya ocurrido. Bueno, el primer cisma, la primera separación, pues fue de la Iglesia Católica, bueno, el cristianismo del judaísmo. Fue un cisma. Los judíos desconocieron a los cristianos y los cristianos se reconocieron como diferentes a los judíos. Y entonces todos los primeros cristianos pues fueron judíos. La Virgen María era judía, San José era judío, los apóstoles eran judíos, San Pablo era judío, las primeras comunidades cristianas eran judías. Pero después de la destrucción del Templo de Jerusalén, los judíos quisieron ya reconocerse como tales y separarse de los cristianos. Entonces ha sido una separación definitiva. Y todos los que sueñan en juntar judíos y cristianos es una tontería. Nadie va a ceder. Y tampoco no es bueno revolver religiones. Eso sería pues una estupidez. Porque al revolver religiones se revuelven cosas que descomponen unas a otras. Vamos a suponer la fe. ¿Cuál es la gran diferencia entre judíos y cristianos? Pues que ellos son los seguidores de Moisés y nosotros los seguidores de Jesucristo. Nosotros no rechazamos a Moisés, pero lo interpretamos desde el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no es el Moisés de los judíos, es el Moisés de los cristianos. Es el mismo Moisés, pero no es el mismo Moisés, porque los judíos lo entienden como judío, y así fue, y los cristianos lo cristianizaron todo el Antiguo Testamento. Entonces, aunque la letra sea la misma, pero la forma de entenderlo no es la misma. Bueno, y el cristianismo pues tuvo muchas sectas, pero sectas, vamos a decir que las sectas son pequeñas partes de una religión o de una política que se separan, y algunas pueden formar una religión o simplemente son ramas que se separan del tronco, se secan y se acaban. No enraizan en ninguna parte.
Y el primer cisma, la primera división del cristianismo, pues fue con los griegos, porque los griegos entienden el Nuevo Testamento desde el griego. Ellos hablaban griego, escribían en griego y pensaban en griego. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, no en latín, en griego. Y todas las ceremonias iniciales del cristianismo eran en hebreo o en arameo y en griego. Se fue perdiendo el arameo y el griego, el arameo y el hebreo, y quedó el griego. Al paso del tiempo en Roma se perdió el griego y se adoptó el latín. Y entonces también ahí está una gran separación ya de una cultura latina con un pensamiento propio a una cultura griega con un pensamiento propio. Por lo tanto, jamás se podrán reunir las iglesias latinas con las iglesias griegas. Jamás. Porque el romano, el latino, entiende las cosas de un modo y el griego las entiende de otro. Y es natural. Eso fue en 1200. Fue hace 800 años. Hace 500 años, 1517, fue la separación de los católicos con los protestantes. Y también son irreconciliables, porque los protestantes nacieron de una inconformidad contra la Iglesia de Roma y muchos que no eran italianos, españoles, portugueses, franceses, aceptaron los principios de Lutero y son los países como los ingleses y los alemanes. Los austriacos siguieron siendo católicos, son católicos. Pero en Alemania y en Austria hubo una tolerancia, no hubo un odio de unos contra otros. En cambio, de España e Inglaterra hubo un odio por la religión. Y ese odio pues todavía está, todavía es un resabio resabio quiere decir como un pequeño residuo de ese odio en la enemistad entre católicos y protestantes. Y además no se puede convertir a nadie humillándolo. Por eso los alegativos contra los protestantes son igual que los alegativos contra los católicos. Son la misma ralea. Quieren convertir los protestantes a los católicos, demostrándoles que estamos en el error. Y los católicos quieren demostrar a los protestantes que están en el error. Nadie está en el error, está en pensamientos diferentes. Y cuando un católico se hace protestante y regresa al catolicismo, quiere decir que nunca se fue, que nada más lo convencieron, pero regresa otra vez a lo mismo. Lo mismo, pues un protestante que se hace católico, a lo mejor ya no le conviene después y luego se vuelve a ser protestante, y es lo normal. Entonces, esa división de Alemania desde hace 500 años de los protestantes, ahora ese pensamiento protestante, bueno, me van a decir, a ver, pues padre, diga, ¿cuál es el pensamiento protestante y cuál es el pensamiento católico para saber la diferencia y entonces entender? Bueno, primero, la diferencia entre los romanos, los latinos y los griegos. Primera cosa. Entre los latinos, después de la caída de Roma en el año 470,
el Papa de Roma fue adquiriendo, o el obispo de Roma, un poder temporal. Los romanos le dijeron, ya no tenemos quien nos defienda, sobre todo cuando venía Atila, que andaba destruyéndolo todo, y que el Papa de Roma, León, quién sabe, León I, salió a platicar con el salvaje ese, que donde pisaba su caballo no volvía a salir la hierba, y lo convenció de que no destruyera la ciudad de Roma. Naturalmente que lo sobornó, le dio dinero. Por eso los que odian a Roma están totalmente equivocados, no conocen que el Papa León salvó a Roma de su destrucción. Bueno, y los romanos lo saben. Es como los de Ario, donde de mi pueblo, si no saben que el padre Luis Vera evitó la destrucción de Ario, del bandido ese Inés Chávez, nunca le van a agradecer al padre Luis Vera que se fue en su mulita y pasó el puente de fierro. La mulita, quién sabe cómo le hizo, porque pues todos los animales tienen miedo a los huecos, que se llaman guardaganados, hagan un guardaganado, pero su animalito se pasó y allá del otro lado del río le habló a Inés Chávez de que no destruyera el pueblo de Ario. Y curiosamente, el bandido ese le hizo caso y no destruyó al pueblo de Ario. Por eso todos los que odian a los católicos y a los sacerdotes católicos están tontos. ¿Cuántos sacerdotes no han salvado a los pueblos de una destrucción? Bueno, el Papa de Roma entonces se fue haciendo un señor poderoso que además tenía que tener un ejército para defenderse de los enemigos, los bárbaros, y que eran bárbaros, verdaderamente bárbaros. Entonces, poco a poco, el Papa de Roma se fue convirtiendo en un rey y además en el sumo sacerdote, en el dirigente de toda Europa. Bueno, entonces, allí está la división. ¿Cuál fue la división con Constantinopla, con los griegos? Que ellos no aceptaron ya la autoridad del Papa y aceptaron la autoridad del emperador. Y entonces los obispos de los ortodoxos están integrados al gobierno y apoyan siempre al gobierno, como el obispo Kirill, bueno, patriarca de Rusia, que está de acuerdo con Putin y que entonces le bendice las armas y le dice a todo el pueblo que ellos tienen la razón, al ruso pues, y que tienen que apoyar a su dirigente, pero nadie se espante. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los griegos, aparte del idioma, la liturgia, el modo de entender el cristianismo? Que nosotros los católicos reconocemos nuestras autoridades civiles, pero nuestra autoridad es el Papa de Roma para los sacerdotes, bueno, para todos los católicos. Y los griegos, su autoridad no es el patriarca, el obispo, es el gobernante. Por eso es imposible la unión de los griegos y de los católicos. Porque además, cuando se acabó el Imperio Romano de Oriente, en el año 453, se formaron países, y el más importante pues fue Rusia, pero no tienen unidad, porque por allá todos toman las decisiones en reuniones que se llaman sínodos. Pero ahora que el patriarca de Constantinopla, Estambul ahora, que es el mero mero,
autorizó que hubiera un patriarca en Ucrania, pues entonces el patriarca de Rusia, Kirill, pues, desconoció o se separó del patriarcado de Constantinopla. Bueno, entonces allí hubo otro cisma, otra división de los mismos orientales. Ahora hay una división por la guerra. Con los católicos y con los cristianos es imposible su unión. Quizá con los protestantes sí, porque ellos reconocen al jefe de su iglesia como el rey o la reina, algo así como los griegos. Pero de todas maneras, como tienen una raíz católica, esa raíz católica choca con la raíz griega. Bueno, hasta ahí le voy a dejar. Pero el cisma alemán de ahora, ¿qué es? El cisma alemán de ahora es que habiendo cumplido con todas las cosas que Lutero quería en la renovación de la iglesia allá en el Concilio de Trento, se rechazó todo eso. Ahora, en el transcurso del tiempo, con el Concilio Vaticano II, se aceptaron muchas de las cosas que Lutero quería. Bueno, ¿qué quería Lutero? Lutero quería que la misa se celebrara frente al pueblo. Antes se celebraba frente al altar y a espaldas del pueblo. Yo todavía ayudé en esas misas. Bueno, entonces aquella petición de hace 500 años, el Concilio Vaticano la cumplió. Ahora, se enojaron muchos católicos, porque se cambió la misa de espaldas al pueblo a frente del pueblo, diciendo que ahora adoramos al pueblo de los curas y no a Dios. Segundo, la misa era en latín en todas partes. Lutero quería que se hablara en las lenguas de cada pueblo, se llaman lenguas vernáculas. Ya se hizo también, eso se aceptó, que la misa oficial católica es en latín, pero en la práctica es en todos los idiomas. Tercera cosa que quería Lutero, que los cantos no fueran en latín, sino en castellano, bueno, en el idioma de cada quien. Ya está todo eso. Quería que todos pudieran leer la Biblia. La Iglesia Católica prohibió leer la Biblia hasta la época del Concilio Vaticano II. Bueno, entonces, esto es para la Iglesia de Francia y la de Estados Unidos. Las iglesias de Francia y de Estados Unidos tienen una revoltura, sobre todo la de Estados Unidos, porque siempre estuvieron de vecinos de los protestantes. En cambio, en Francia quisieron conservar la misa en latín y celebrarla de espaldas al pueblo. Y ahora que se hizo el Concilio Vaticano II, allá en el 63, o 65, 1900, Lefebvre, el obispo Lefebvre, una persona santa, eminente, misionera, una persona buena, rechazó los cambios del Concilio Vaticano II. ¿Vale? Y por eso en Francia hay una resistencia en contra del Papa Francisco, porque el Papa Pablo VI toleró lo de Lefebvre y todos los franceses tradicionales. No les hizo lucha ni nada, los dejó que actuaran, no se peleó con ellos. Pero ya en la época de Juan Pablo II, Lefebvre ordenó obispos, y para ordenar un obispo se necesita un mandato del Papa. Y como
como ya ordenó obispo porque ya se iba a morir, estaba viejito, entonces el Papa lo excomulgó, Juan Pablo II. Benedicto XVI autorizó esa misa, la misa anterior, y entonces por eso en Morelia y algunas otras partes se celebra y se celebraba pues la misa tridentina. Y el Papa Francisco dijo que no podía haber dos liturgias, una en latín y otra en castellano, bueno, en las lenguas de cada quien, que ya la oficial era la de las lenguas en castellano, en inglés, en portugués, en francés. Pero que si los obispos querían conveniente, pues dieran permiso de que esos sacerdotes tradicionalistas pues, celebraran su misa tradicional, pero no en la mayoría de los templos ni como autorizada para todos. Seguramente el Papa Francisco lo que quiere es que se mueran todos esos viejillos que añoran todavía las misas antiguas y en latín, aunque no entiendan nada, tienen la esperanza de que muriéndose esos se acabó. Pero no hay muchos jóvenes retrasados, sacerdotes jóvenes que quisieran vivir aquel tiempo de cristiandad donde el sacerdote era muy bien visto, era rico, era importante, era respetado. Pues eso se acabó completamente. Bueno, ahí en Europa la gente rica y entonces los sacerdotes y todas las personas de allá, los ciudadanos, viven de una manera excelente. Y es como en Estados Unidos, los norteamericanos no hacen los trabajos de servidumbre, esos ni los negros los quieren hacer, como dijo Fox, y los mexicanos sí. Pero eso hablaré en otra ocasión de cómo las iglesias ricas esclavizan y se aprovechan de las religiosas y religiosos y sacerdotes del tercer mundo, como allá en Estados Unidos, la gente rica se aprovecha de la gente pobre contratándola para los servicios de limpieza y demás y para cuidar a los chiquillos. Y como ellos ganan bien, pues pueden pagarles bien, entre comillas, a los que les sirven, porque allá donde viven las personas que les sirven, por ejemplo, los mexicanos que viven acá, ganan 300 pesos al día, 500, pónganle 500 pesos al día. Y si allá les dan $50 al día, pues ya con $100 están ricos. Pero los patrones, pues ellos ganan miles de dólares, 80,000 o 100,000 cada año. Es incomparable la diferencia entre los ricos y los pobres. Y el cisma de Alemania es que había un sínodo, una reunión de todos los obispos, y ahora quieren, y ya lo aceptaron, de ordenar mujeres y de bendecir las uniones de las personas del mismo sexo, no matrimonio, pero bendecirlas públicamente. Por lo menos esas dos cosas. Y el Papa Francisco, pues, se está capoteando a los tradicionalistas y se está capoteando a estos que quieren ir más allá de lo posible, porque en la Sagrada Escritura dice con toda claridad que la familia que Dios quiere es Adán y Eva y sus hijos, no dos Adanes ni dos Evas. Adán y Eva y sus hijos. Ese es el modelo. Jesús, María y José. No dos Joséses o dos Marías. Jesús, María y José. Y ustedes saben que eso está muy difícil en nuestros días porque los derechos humanos y otras cosas, pues que cada quien puede exigir que se le reconozca en lo que él cree que es. Pero ese tema no lo voy a tocar.
pero la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica es imposible. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios encarnó en un hombre a través de una mujer. Entonces, el sacerdote tiene que ser un varón. Y la mujer, bueno, la mujer en la Iglesia Católica, pues tiene que tener un lugar preeminente porque la Santísima Virgen María es la más importante después de Jesucristo. Es más importante que los apóstoles. Entonces, la Santísima Virgen María es más importante que el Papa, que los obispos. Y por eso los mexicanos lo hemos entendido muy bien y entonces nuestra fe no es ni católica ni cristiana, es guadalupana o mariana. En la mayoría de los pueblos, la Santísima Virgen María es la patrona de los lugares. Bueno, y el rosario ya está volviendo a regresar a hacer la oración principal, más que la misa. Naturalmente que los sacramentos se piden y todo lo demás, pero más que la asistencia a misa los domingos, ya la gente está organizándose más para rezar rosarios y hacer procesiones, pero eso ya lo tocaré otro día. Entonces, los cismas son las divisiones grandes de religiones bien constituidas. Las herejías son tomar un solo aspecto de la doctrina y querer que ese sea el más importante. Como los alemanes que quieren que sea más importante la bendición de las parejas del mismo sexo y que se acepte a las mujeres en el sacerdocio. Bueno, pero esos temas los tocaré en otra ocasión, que son un poco delicadones. Pero vuelvo a repetir, en la Iglesia Católica, estrictamente hablando, nunca se va a aceptar otro tipo de parejas que el hombre, la mujer y los hijos. Y jamás se va a aceptar la ordenación de mujeres. Bueno, a lo mejor pues me muero y ya, ya vienen los curas casados, pues se me ha olvidado ese tema. Bueno, amigos y amigas, sí, porque los curas casados, esa es la cantaleta de siempre. Pero bueno, eso no voy a decir nada. Alfonso Segura, hermano, buenas noches. Lorena Carrillo, buenas noches. Padre, saludos. Se escucha muy bien. Gracias por compartir este tema que actualmente está pasando en la Iglesia Católica. Sí, nada más que recordemos que siempre la Iglesia Católica tiene y tendrá estas crisis. Pero no importa, miren, los que quedemos, lo importante es tener la fe completa, la fe verdadera y creerla verdaderamente. Concepción Arredondo, buenas noches. Hoy escuché en un tema en mi capilla esta palabra y no la comprendí, pero con su prédica de esta noche la comprendí muy bien. Muchas gracias, Padre José Luis. La palabra cisma, sí. Buenas noches. Pues yo me refresco con mi diccionarito, porque así uno no dice tonterías. Wilfredo Santillán, Putin es cristiano ortodoxo original, sí, por eso él manda en la Iglesia Ortodoxa de Rusia, del Patriarcado de Rusia. Y está bien. Lo curioso es que estuvo en el Partido Comunista y un montón de cosas, pero al final, igual que todos, nada más fingió que no tenía fe y luego regresaron a la fe. También ese tipo de personas como que no son confiables. Wilfrido Santillán, buenas noches, padre.
Rosalba Espinosa, buenas y bendecidas noches. Tarde, pero sin sueño. Sí, así es. Lorena Carrillo, muy triste que los católicos tradicionales nos confunden mucho y a la vez hay división, tristemente, en la iglesia. Pues yo les sugiero que estudiemos nuestro catecismito de la primera comunión. Acá puede ser el del niño Jesús. Luego voy a sacar alguno por aquí, lo tengo. Aunque sea, y entonces allí uno tiene un resumen de su fe. ¿Y para qué andar alegando de la Sagrada Escritura, de las tradiciones? Eso dejémoslo en paz para las personas que no tienen que hacer. Alex Eli, saludos, grupo. Bueno, de parte de Alex, saludos a todos. Los tiempos están cambiando y seguirán cambiando. Alex, así es. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Les digo que toqué ese tema de los cismas, de las divisiones grandes entre las religiones bien constituidas. Y ya, José Ábalos, saludos, padre. Y ya las divisiones pequeñas de las ramitas insignificantes, pues esas no duran, se acaban. Amparo Magaña, saludos, padre. Bueno, buenas noches a todas y a todos.